que se hace todo el mundo, por lo menos los argentinos. El dólar oficial ahora 39,90. Y en vivo y en directo nos llama Diego Ricciardi. Diego, contanos con quién estás. Sofía, Daniel, muchísimas gracias. La economía argentina no da tregua, los números tampoco. Acuerdo ampliado con el Fondo Monetario Internacional y un dólar que tendrá un piso y un techo entre 34 y 44 pesos. Con nosotros un especialista, sin lugar a dudas, Matías Tombolini. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Gracias por venir. La reflexión sobre el acuerdo y el precio del dólar. Bueno, a ver, el acuerdo es un acuerdo, digamos, amplio que tenemos que pensarlo en diferentes dimensiones, en el plano fiscal, que es la diferencia entre lo que entra y lo que sale, entre lo que gastamos y lo que juntamos de impuestos, en el plano cambiario, qué va a pasar con el dólar y, por supuesto, en el plano monetario y su impacto en la tasa de inflación de la Argentina. Vale decir que este es un acuerdo que primero lo que confirma es que la Argentina no tenía en el Fondo Monetario un garante que en caso de que no consiguiera financiamiento el año que viene iba a estar allí para pagar los vencimientos de la deuda que operan en el año 2019. Finalmente, esta idea de precautorio que estaba establecida en el acuerdo con el fondo pasa a ser de libre disponibilidad. Es decir, Argentina le está pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional para poder asumir los compromisos que de otro modo no podría asumir frente a los vencimientos del 2019. Es decir, si el fondo no le presta a la Argentina tiene que reestructurar la deuda. Esto es claro, me parece que queda claro en el programa de desembolsos del fondo que se amplía en más de 7.100 millones de dólares, pero que se adelanta, es decir, le dejan muy poquitito de plata fresca al gobierno que viene, sea este cual fuera, y claro, usan toda la deuda en este hiperendeudamiento, en este programa histórico en tanto la cantidad de dólares que le están prestando a la Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional y que por supuesto tiene implicancias en el frente monetario y en el frente cambiario, o sea, en la inflación y en el dólar. Matías, lo dejo en contacto con los conductores de este segmento. Hola Matías, Hola. ¿Cómo te va? Gracias por hablar con nosotros con Segunda Edición. Sofía Hola, ¿qué tal Marachelli. chicos? ¿Cómo están? Bien, muy bien Mati. Daniel Grechi y el resto del equipo. Te consulto, a ver, porque uno habla o escucha la palabra default y comienza a tener miedo, ¿no? Por lo menos a mirar para todos lados a ver qué va a pasar con la economía en la Argentina. Digo, para que se entienda, si el gobierno nacional no iba a buscar el préstamo del FMI, estos millones y millones de dólares, ¿la Argentina hubiese entrado en default? Bueno, a ver, ese es un contrafáctico difícil de responder, pero me parece que uno a priori podría estimar que sin la plata para afrontar los vencimientos que el año que viene en la Argentina serán del orden de los 39.000 millones de dólares, parece difícil que se podría haber cumplido con todos ellos. Vencimientos que tienen diversas características. Seguramente el año que viene vamos a tener 4.000 millones de dólares que se van a renovar en términos de vencimientos con organismos internacionales. Vencen en términos de letes unos 11.000 millones de dólares que el gobierno apuesta a renovar el 60% de ello y hay vencimientos de capital de 6 bonos distintos que están en el orden de los 9.000 millones. Eso se podía hacer lo que se llama rollover, o sea, renovar en parte en esos montos que yo decía. Pero, sí, claro, hay otro vencimiento que hay que pagar, que hay que ponerla, como decimos en el barrio, y estos son los intereses de la deuda que totalizan para el año que viene poco más de 15.000 millones de dólares y la última cuota del acuerdo con el Club de París que tan generosamente negoció en 48 horas el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Vale recordar esto, que se sentó y en 2 días se vino con un acuerdo en 6 cómodas cuotas para cancelar aquella deuda que teníamos con el Club de París. Entonces, para afrontar ese nivel de endeudamiento vamos a tener parte de la renovación de capital y la cancelación de los intereses, hoy con plata fresca, contante y sonante del FMI en un programa que tiene un tamaño histórico respecto de lo que nunca antes se había prestado el Fondo Monetario a un país. Matías, la sensación que da que esta sería su última apuesta económica de cara a las elecciones del año que viene. ¿Qué es lo que va a ser inevitable después de este acuerdo? Digo, ¿va a haber recesión, tasas altas? Bueno, a ver, si tuviéramos que resumir la característica a la que apuesta el gobierno para el año que viene,
y en función de la cual es casi te diría la característica que necesita el gobierno para que funcione este plan. Este plan con las bandas de flotación que ajustan 3% mensual hasta junio, sin mover la base monetaria, lo podríamos definir algo así como la tablita más soja y suerte. Porque Argentina necesita en este sentido que las exportaciones crezcan 20%, esto prevé en el presupuesto nacional, que vuelvan a niveles de 74.000 millones de dólares. Esto, por supuesto, va muy de la mano de un campo produciendo mucho, de Brasil que no se caiga, de un mundo que no nos dé malas noticias, Sí. o sea, de que básicamente el principal producto de exportación de la Argentina le dé recursos a nuestra economía, que va a tener allí la única variable en verde, porque todas las demás van a estar en rojo. Se va a caer la inversión, se va a caer el consumo de la mano de un salario que en la Argentina sigue contrayéndose. Cada vez es más difícil llegar a fin de mes y esto, por supuesto, es producto de la acción deliberada de un conjunto de medidas que no han tenido en los asalariados su lugar de privilegio, su orden de prioridades centrales para defender, más bien lo contrario. Tombolini, hay algo que todo el mundo se pregunta que es una obviedad. Si nosotros, el acuerdo era hasta 2021 y el dinero de 2020-2021 se anticipa y se va a gastar todo en 2019 y 2018, quien asuma el próximo gobierno, sea Mauricio Macri en la reelección, sea otro funcionario de Cambiemos, sea otro gobierno de otro matiz político, ¿qué hace en el 2020-2021? Porque tiene deuda, pero ya la plata se la gastó. Bueno, va a tener que conseguir un superávit primario de más de 2 puntos del producto para poder afrontar eso. Los mercados le van a tener que creer un montón para seguir prestándole, o va a tener que ver cómo hace con la rediscusión de los términos en los que está planteado el endeudamiento argentino, que por cierto, teniendo al Fondo Monetario Internacional como acreedor principal, plantea características puntuales porque no se puede rediscutir el principal, es decir, el capital con el fondo no se puede discutir, se puede discutir en todo caso con tenedores de bonos. Esto claramente plantea un problema que yo creo que el gobierno hoy no está en condiciones de discutir, básicamente porque está viendo cómo llega al 2019. Y a mí lo que más me preocupa de todos estos tecnicismos que venimos hablando es que no está claro cuánto va a subir la luz, Claro. cuánto va a subir el gas, Bueno, porque a si eso vos iba, querés ir a Matías. déficit cero y el dólar se te movió más de Sí. 120% en un año, vas a tener una presión sobre tarifas muy alta. Ahora, Matías, justamente porque todo el mundo habla de los millones de dólares que llegan a la Argentina, del adelantamiento de estos millones, si entramos en default o no, si es beneficioso o no el acuerdo y todo lo demás que venimos hablando. Ahora, el trabajador común y corriente, el que tiene que pagar el aumento de los servicios, el que tiene que ir a comprar todos los días al supermercado, digo todos los días y es milagroso prácticamente. Al que no pueda le gastar. aumentan el sueldo. ¿Afecta en algo? ¿Es positiva la noticia para el bolsillo del laburante o en realidad no afecta en nada en el laburante común y corriente? No, mirá, a ver, la idea del Banco Central de trabajar sobre agregados monetarios sin que se mueva la base, lo que le otorga es un piso a la tasa de interés muy alta y lo que te va a mostrar es una economía que va a volver a la bicicleta financiera, 60-70% de tasa, con una devaluación que se programa que no va a crecer más de 3% mensual, va a transformar la bicicleta financiera del pasado en una motoneta financiera, que es lo que se viene. Para el laburante, para aquel que vive de un salario, anuncios, ninguno. Porque hasta acá la foto es con Lagarde, hasta acá la foto es de los técnicos, no hay ningún anuncio que prevea, por ejemplo, como nosotros planteamos, vos lo sabés, en los equipos de Sergio, Sí. la idea de aflojar la presión tributaria sobre la canasta de alimentos, la idea de ayudar con las tasas de interés allí para las pymes, la idea de tratar de otorgar un haber complementario para jubilados y pensionados que en la Argentina van a ver cómo sus jubilaciones se mueven por abajo del 30% y los precios se van a mover en este año cercanos al 45-50%, y eso obviamente genera una ralentización todavía mayor en un consumo que en la Argentina nunca terminó de repuntar y que si no entiende el gobierno que Sí. tiene que atender las necesidades de quien vive de un sueldo, de un pequeño Claro. comerciante, de quien tiene una pequeña empresa, esto va a seguir girando en las discusiones de los escritorios que ahora ya ni siquiera están en la Argentina, sino que operan en Matías. Washington y en Nueva York. Súper claro, te agradecemos. Muchísimas gracias por el móvil, por las palabras, por tratar de entender cómo viene Claro. la economía, que es difícil, pero Gracias. muy claro. Muchísimas gracias. Gracias, Diego.
Gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Hasta luego.